Buenas, me llamo Idania y vengo a presentar mi trabajo de España Cuadros. Durante el paso de los años hemos ido conociendo la historia del mundo a través de escritos y del arte, fundamentalmente a través de cuadros realizados por importantes artistas que trataron de representar de la mejor manera posible los acontecimientos ocurridos durante su época. En esta ocasión vengo a explicar el significado de un cuadro relacionado con la historia de España, cuyo autor es Francisco de Goya y conocido como los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid. Nos remontamos al siglo XVIII, cuando los Borbones acceden al trono español. Tras la Guerra de Sucesión, Felipe d'Anjou accede al trono español, iniciando nuevas e importantes reformas como los decretos de nueva planta. La sucesión al trono de Carlos IV en 1788 se ve marcado por el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Su nuevo marido, Manuel Godoy, se postuló a favor de la coalición antifrancesa, entrando España en guerra contra Francia, siendo España derrotada y obligada a firmar la Paz de Basilea en 1795. Tras esto, España se alianzó con la Francia napoleónica, que estaba obsesionada con invadir Inglaterra, pero la defensa española-francesa fue duramente reprimida en Trafalgar en 1795. Tras esto, la situación española era desastrosa, malas cosechas, malas condiciones de vida, etc. Pero la situación se agravó cuando en 1807 Manuel Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau con Napoleón, permitiendo a la tropa francesa asentarse en las principales ciudades españolas. También cabe destacar que en Bayona, Napoleón consiguió que Carlos y su hijo abdicaran a favor de su hermano, José Bonaparte, proclamándose como rey de España y terminando con el trono borbónico. Aquí fue cuando empezó la Guerra de Independencia, que duró desde 1808 a 1813, donde se enfrentaron afrancesados contra el Frente Patriótico. La guerra comenzó el 2 de mayo de 1808, pero los revolucionarios fueron duramente reprimidos por parte del ejército francés el 3 de mayo de este mismo año. Podemos dividir el desarrollo de la guerra en 4 fases, donde podemos destacar la derrota del ejército francés en la batalla de Bailés en julio de 1808 y la entrada de la Gendarmerie en el territorio español con sed de venganza también en 1808. En 1812, el conflicto dio un giro completamente a favor del ejército español. Y en 1813, el conflicto se dio por finalizado cuando Napoleón se vio obligado a retirar a la Gendarmerie del territorio español para enviarlos a Rusia. Aquí fue cuando los españoles aprovecharon y derrotaron a los franceses en la batalla de los Arapiles, Vitoria y San Marcial, obligando a Napoleón a firmar el Tratado de Valenciennes, restituyendo la corona española en manos de Fernando VII. Como he mencionado anteriormente, la revolución estalló el 2 de mayo de 1808, pero los revolucionarios fueron duramente reprimidos a base de fusilamientos por parte del ejército francés el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Goya veía los ideales franceses como adelantados frente a la sociedad española. Sin embargo, fue testigo de cómo los franceses trataron a sus compatriotas, ya que se dice que vivía en un lugar cerca de los hechos, y decidió denunciar la barbarie a través de cuadros. En febrero de 1814, los franceses fueron expulsados del territorio español, y fue cuando Goya decidió pintar lo que había visto aquella noche en forma de homenaje a las víctimas de la Guerra de Independencia. La pintura del 3 de mayo es tratada como la primera pintura de guerra, ya que no hay precedente de pinturas de guerra. En este cuadro, el autor representa la extrema violencia y crueldad de los hechos de aquella noche. En la escena podemos distinguir 3 grupos: los muertos sobre el charco de sangre, los que están siendo fusilados y los que aguardan su turno, representando así sentimientos variados como el valor, el miedo, la desesperación, etc. También podemos observar a un hombre anónimo, a un héroe anónimo, proclamando su inocencia vestido de blanco y con las manos en alto. Sin embargo, los franceses se muestran sin rostro, sin expresión, representándolos como máquinas asesinas sin sentimientos. Por último, esta obra es tratada como la primera obra del arte contemporáneo, convirtiéndose Goya en el precedente del romanticismo y del impresionismo. Pero la obra no quedó aquí, ya que el famoso pintor malagueño Pablo Picasso la usó como referente para pintar su famoso cuadro El Guernica durante la Guerra Civil. En conclusión, tras conocer la increíble historia detrás de este cuadro, podemos ver la gran influencia del arte en la historia para llegar a conocer la verdadera historia de los hechos que ocurrieron antes de nosotros. Gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.